Bueno, la siguiente charla la va a dar Alicia Guardeño, que nos va a hablar de utilizar Git, los repositorios, y su integración con Unity, y no hacerlo a lo cafre, que es un poco lo que solemos hacer. Supongo que vamos a decir que por manía de las jams, y ya está, ¿no? Bueno, un aplauso ya que lo cuente ella, ¿no? Me la dejas girado, ¿eh? A ver. Bueno, como ha dicho, soy Alicia Guardeño. Voy a hacer mi charla de Unity y Git. Vamos a hacer las cosas bien. En la que voy a explicar cómo integrar Git con Unity. Porque aquí casi todo el mundo sabe lo que es Git, Unity y demás, ¿no? Pero ¿cuántos conocéis Git? ¿Cuántos lo usáis? Bueno, pues mira, hay más de lo que yo pensaba. Y demás. Y con software de control de versiones, básicamente. Pues antes de empezar a proceder a explicar lo que es Git, voy a poneros en situación para que entendáis por qué es necesario usarlo. Porque en primera situación, aprovechando que la semana pasada fue la Ludundere y como ha dicho Alberto, con juegos de Jan y demás, que se hace todo lo cafre, pues pensemos que estamos en un equipo, se organizan, cada uno coge sus roles, uno programador, uno diseñador de audio, uno artista, diseñador. Decir, bueno, vamos a coger Unity, que es fácil de exportar HTML5 a lo que queráis, relativamente fácil de prototipar, etcétera, y decir, bueno, si trabajáis en físico podéis decidir usar copias con un pendrive y os lo pasáis vosotros cada uno, o lo pasáis por correo o por el chat o lo que sea. Todo bien, decir, bueno, nos hemos organizado, vamos a empezar bien, vamos a empezar a trabajar la Jan. ¿Qué pasa cuando qué notáis cuando empiezan a pasar un par de horas? Cada uno empieza a trabajar en su copia del proyecto de Unity. Y entonces, cuando ya tengáis unos cambios y decís, oye, te lo paso que he hecho esto, y le dais a copiar y pegar. Y entonces, cuando intentéis abrir el proyecto, dirá, conflicto, hay que volver a compilar. O lo abrí y decís, esto no estaba así, hay que volver a configurarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que copiéis se van a perder cambios, se va a perder mucho tiempo volviendo a reconfigurar las cosas. Entonces, la solución más habitual que se hace la gente entonces es que se haga cargo todo el programador. Es decir, yo te paso los recursos, yo te paso los assets, tú los implementas en el juego. Entonces, ¿qué hay? Cuello de botella. El programador hace su trabajo mucho más lentamente, mientras los otros se quedan esperando. Y hay mucho tiempo de trabajo perdido. Como las man-hour que dijo Michael. Segunda situación, pues imaginaos, esta gente se acaba frustrando, mata un gatito, yo qué sé, pero diciendo, bueno, vamos a aprender de nuestros errores, vamos a intentar hacerlo un poco más en condiciones, es decir, bueno, vamos a usar Dropbox o cualquier aplicación en la nube para compartir proyectos, así todo el mundo tiene el mismo proyecto a la vez. Y decir, bueno, y vamos a poner un par de programadores, uno que se encargue más o menos de implementar y otro de programar, para mitigar el cuello de botella. ¿Qué pasará cuando trabajes con Dropbox? Que Dropbox guarda los cambios automáticamente conforme vais guardando los ficheros, no cuando queréis. Entonces, si una persona está usando el mismo fichero, que digáis, wow, eso sí, un fichero de texto o un fichero de audio, no pasa nada. Pero es muy importante cuando hablamos de escenas, por ejemplo, o de modificar ficheros componentes del juego. Pues que si varias personas están modificando esa escena y demás, pues la primera persona que guarde el proyecto, y si posteriormente una persona tenía ese fichero abierto y guarda, la persona anterior pierde todos sus cambios. Solamente se quedan los cambios que ha hecho esa última persona. Tiempo de trabajo perdido. Pero al final os daréis cuenta que aún así sigue habiendo cuello de botella. ¿Por qué? Porque sigue habiendo problemas de que, oye, a mí esto ahora no me compila. No me hace la build en condiciones o me sigue saliendo problemas. Y eso es porque cada vez que alguien abre el proyecto o lo que sea, se configura para su ordenador. Y demás. Y por eso los conflictos en distintos archivos que veis. Y a pesar de todo, en cualquier situación, imaginaos, se estropea el ordenador,
ocurre un fallo irrecuperable en el proyecto, perdéis información, o decir, he hecho esto, no me gusta, quiero volver atrás, pero ahora no me acuerdo qué hice antes. Pues más tiempo de trabajo perdido. Con esto entra en juego lo que he dicho de Git. Git se encarga de llevar un historial de modificaciones entre versiones instantáneas, en snapshot del proyecto. O sea, tú dices, el proyecto está tal que así lo voy a guardar. Y demás. Y además, lo bueno que tienes, tú puedes volver atrás en el historial todo lo que tú quieras entre las versiones del proyecto y luego puedes volver hacia adelante. No tienes miedo de perder cambios. Es decir, puedo hacer toda la guarrería que quiera y sé que no va a pasar nada. Y además, Git es bastante listo. Bueno, los sistemas de control son bastante listos en el sentido de que si ven que un fichero se ha modificado por varias personas, siempre intentará automáticamente combinar esos cambios para que nadie pierda lo que ha hecho. Y en el caso de que no pueda, te dirá, bueno, pues dejo los varios ficheros que hay y ya luego que alguien se encargue manualmente de combinarlo, con lo cual nunca vamos a perder información ni tiempo de proyecto. Entonces, voy a explicar un poquito definiciones básicas, porque las voy a usar bastante a lo largo de la presentación, y es que el directorio o carpeta de cada proyecto en el que vayamos a usar el software de control de versiones, en este caso Git, se llama repositorio. Y las páginas web que alojan repositorios online se llaman forjas. Pues os voy a empezar explicando un poquito cómo se trabaja con Git, que es, en verdad, lo importante es los tres primeros: directorio de trabajo, área de preparación y repositorio local. Lo que pasa es que como casi todo el mundo va a trabajar con un repositorio que esté en un servidor, para que así varias gente pueda trabajar cómodamente y no tenga que estar trabajando con direcciones IP raras por locales para dirigirse a cada ordenador, pues también lo han incorporado en esta transparencia. Y básicamente, cuando trabajemos con Git, siempre que empezamos a trabajar bajamos los cambios para ver si alguien ha hecho una versión nueva del proyecto y demás. Y entonces Git automáticamente lo que hace es, vale, esos cambios pues te los incorporo a tu área de trabajo, que básicamente es tu carpeta, la carpeta en la que trabajas. Y tú dices, vale, uy, perdón, me he colado, vale, pues a partir de ahí, pues en vuestro directorio de trabajo, la carpeta, trabajáis como hacéis normalmente, y luego cuando diga, bueno, yo ya he trabajado lo suficiente y ya quiero hacer una nueva versión del proyecto, quiero guardar esto. Tú dices, pues entonces le dice, prepárame estos archivos, añádeme estos archivos para crear una nueva versión. Y una vez hayáis añadido esos archivos, le dais la confirmación, que es importante, commit. Quedaos con esa palabra. Le decís, con estos archivos quiero una nueva versión. Le dais a commit y te dice, vale, has creado una nueva versión, pero esa versión la creéis en local. O sea, en vuestra carpeta, se guarda en vuestra carpeta. Si queréis que eso se guarde en el servidor con el que todo el mundo trabaje, tenéis que subir los cambios a la versión que está online, que eso se llama push. O sea, y lo de bajar, que se me olvidó antes, es pull. Imaginaos como tirar de una cuerda o empujar una caja, para que se quede más. Otra cosa muy importante que tiene Git, que algunos no tienen, es trabajar con ramas. Os he puesto esta transparencia súper bonita para que lo entendáis. Que las ramas son áreas de trabajo independientes que podéis crear en vuestra carpeta. O sea, podéis trabajar en una cosa y en otra rama podéis trabajar con otra cosa totalmente independiente y no se van a tocar nunca. Además, siempre va a haber la master branch, o sea, la rama maestra, siempre va a estar. Pero luego, por ejemplo, imagino que, como aquí usando el pulpito, pues tenéis una parte del equipo que dice, vamos a hacer la gafa del pulpo. Y otro dice, pues nosotros vamos a hacer el sombrerito de vaquero. Pues esos equipos, en vez de trabajar todo el mundo a la vez con el mismo proyecto a medias, esas partes van a ser independientes. No se van a tocar las una a la otra y solamente se van a volver a tocar cuando les digamos. Que lo veis, que es cuando se unen. Cuando le pone al pulpito a Rafael el sombrero.
Así es como más o menos funciona el sistema de ramas a grosso modo. Luego, ¿cómo se usan generalmente en los proyectos de programación? Bueno, más específicamente videojuegos. Pues, como veis, en la rama de máster siempre vamos a poner las versiones del proyecto que puede usable por todo el equipo. Por todo el equipo. Eso quiere decir versiones estables que diga, oye, que intento darle a abrir el proyecto y que como que no. O como que no. La versión de develop es una rama que tiene versiones de proyectos inestables. Por cierto, los puntitos son, por ejemplo, los commit. Los commit. Y las flechas son cuando se crean las ramas o cuando se combinan. Por si no queda muy claro. En la rama de develop, pues ahí estarían principalmente los programadores que van aumentando la cantidad de información que hay en el proyecto. Y luego, ya de manera opcional, tenéis la de Feature, por ejemplo, imaginaos un port del juego a móviles y demás. Y luego, de manera, supongo que ya más importante, existen una vez la de releases, que son versiones estables de proyectos de cara a enseñarlo a público, gente de que fuera del proyecto y demás. Pero y ahora voy a enseñaros principalmente cómo usar Git de forma muy básica, raspando para que hagáis una idea general. Primero instalamos Git en nuestro ordenador desde la página web oficial y abrimos una terminal y ya lo podemos usar, en verdad. En Windows un poquito más complicado, pero también se puede. Y demás. Y bueno, algunos comandos básicos, voy a pasarlos rápido porque sé que esto es un poco pesado. Pues aquí, cómo configurar inicialmente tu información, ¿qué? ¿No se ve? Como se ha cambiado otra vez el color, ¿te acuerdas con la mía? Que se sí. Pasa y las cosas que tienes como en amarillo no se leen nada. ¿Cuál? ¿Por aquí? Mira, ahí a la izquierda. La parte de la izquierda no se ve nada. Claro. O sea, es que en el monitor se ve bien, por eso no me he dado cuenta. No, es que no tiene absolutamente nada que ver, es que no es amarillo. Ya, bueno, aquí se ve amarillo. ¡Oh, Dios mío! Claro. Bueno, pues vuelvo a seguir en cómo usar Git, que os estaba comentando de comando así a grandes rasgos. Claro, y la descripción de lo que ponía pues no se veía apenas. Bueno, la verdad que también es que he elegido un color un poco puñetero, pero dije, bueno, es que mola. Amarillo. Bueno, pues aquí tenéis comandos básicos que para que os parezca vuestro nombre y vuestro email cada vez que hagáis un commit a los repositorios. Sobre todo es importante a la hora de echar la culpa de tú has ensuciado esto. que aquí sé cómo se llamaban los blame. Los blame. En plan de git init para crear el repositorio local, o sea, en tu ordenador. Recuerda que local tu ordenador y remoto es en una página web servidor. Git clone con el enlace online del repositorio que está en online. Cambios locales, status para ver los cambios que ha habido en el proyecto con respecto al anterior commit, o sea, la anterior versión de tu proyecto guardada, tu instantánea, tu snapshot. Diff para ver el contenido del fichero, getal para añadir los ficheros para crear una nueva versión, reset para decir, ay, este fichero al final no quiero subirlo, para crear la nueva versión del proyecto. Pues es lo mismo que add, solamente, por cierto, pues antes de que se me estaba olvidando, pongo archivos, pero en verdad permite usar expresiones regulares. Para los que no conozcáis, eso es para crear filtros. Por ejemplo, si ponéis un asterisco .txt, lo que hará es subir todos los archivos que sean del formato txt, archivo de texto. Y si escribís git add punto, lo que hace es subir todo. Todo. Lo digo para que no quiero entretenerme mucho explicando expresiones regulares, pero eso. Son para crear filtros para subir ficheros en los comandos. Pues, y cuando ya terminé de decir ya subimos todo, pues git commit y le ponéis el mensaje. Por favor, intentad que sea un mensaje descriptivo. Tendrías que ver los mensajes de Sergio Prado. Ya te mandaré.
Me da miedo. Ya te mandaré algo. Y lo que he dicho, git push para empujar vuestros cambios al servidor online, git pull para tirar los cambios hacia vuestra carpeta, y fetch es tirar los cambios pero sin combinarlos con vuestro repositorio. Eso es importante cuando hacéis una versión problemática del proyecto. Por decir, no me fío y no vaya a ser que los vaya a juntar y sea el caos. Sí, para verlo. Y demás. Y bueno, las ramas como he comentado, branch para ver toda la rama que hay, para crear ramas, para cambiar la rama con la que estamos trabajando, y merge es combinar la rama con la que estamos trabajando con la otra, o acordado del pulpito. Y bueno, más información sobre Git en su libro oficial. En español también tenéis otro libro que es la traducción del oficial. Aparte también hay mucha chuleta con los comandos y cosas de Git, etcétera, etcétera. Pero vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. No hace falta realmente saberse todos los comandos de Git para empezar a usarlo. Existen ya programas específicos para gente que no se maneja bien con ellos o que directamente les da sarpullido ver una terminal. Por eso, de terminales gráficas que no tenéis que hacer nada. No tenéis ni siquiera que instalar Git. Git en vuestro ordenador. Muchos ya lo viene incorporado dentro. Y básicamente con saber lo que es un commit, hacer push, que poner vuestros cambios en el servidor, en la versión online, y pull para ver los cambios nuevos, ya podéis empezar a usar. Y bueno, tenéis sobre todo Sourcetight, que es más conocido mundialmente. Y demás, a mí personalmente me gusta más Gitkraken, que es uno nuevo y al final está para todos los sistemas operativos importantes. Y luego también está el oficial de GitHub, que más adelante os diré que es la forja mundialmente más conocida. Y ahora, por fin, vamos a empezar a hacer cositas. Vamos, primero os paso para crear el repositorio. En vuestro ordenador, siempre, recordad. Bueno, mejor dicho, para hacerlo bien. O sea, empezando primero con el repositorio online. Perdón. Lo registramos en una forja. Recordad, la forja es la página web que aloja los repositorios. Tenemos 3 mundialmente conocidas. Existen muchas más, pero estas son las que usan casi todos. Y demás. Está GitHub, que es la más completa de todas. Lo que pasa es gratuita para todos los proyectos públicos, o sea que todo el mundo puede ver el contenido del proyecto que queramos, pero luego para crear proyectos privados en los que solamente nuestros integrantes puedan verlo, hay que pagar una cuota. Pero también, y bueno, aún es conveniente pagarlo porque la verdad tiene opciones de red social, tiene wiki, tiene tickets para organizar tareas, etcétera. Tiene muchísimas cosas. Luego también otro que usa mucha gente es Bitbucket, que es de la misma empresa que Sourcetight. Atlassian es la empresa, que sí nos permite crear proyectos privados gratuitos, pero hasta 5 personas. Y además tiene una funcionalidad que se está empezando a usar mucho, que es relativamente nueva, que es Git LFS, que de eso ya hablaré más adelante. Y luego GitLab, que nos permite crear proyectos gratuitos y públicos y privados, todo lo que queramos, pero hasta un máximo de 10 GB de tamaño de proyecto. Y bueno, mucha gente todavía es reticente de usarlo porque hace un par de meses tuvo un problemazo con los servidores. Pero yo pienso que también es una opción bastante válida. Y bueno, creación de repositorios remotos. O sea, así podemos crear el repositorio en nuestro servidor, que básicamente es creamos una cuenta en GitHub, en mi caso, y le damos al simbolito del más. Lo he resaltado ahí en rojito, no sé si lo veis bien ahí arriba. Y ya está, le dais a Create New Repository, ponéis el nombre, la descripción de qué va a ser el proyecto, elegir público o privado. Importante darle a lo que pone Initialize with this repository with REM. Eso es básicamente un LM, pero que se puede con un lenguaje llamado Markdown, que eso es que se visualiza
No, iba a compararlo con HTML, pero no es HTML, se parece más bien a los lenguajes que usamos para formatear los textos en los foros y demás, que eso es importante para poner información en el repositorio para que la gente lee, por ejemplo, la descripción de vuestro proyecto, los controles, de qué va, un típico enlace de descarga, etcétera. Es un LM pero formateado para que se pueda ver en la página web. Importante, donde pone add git ignore es siempre decirle que sí y elegir uno. En este caso, GitHub nos permite elegir dentro de una lista que tiene. En este caso le diríamos que eligiera Unity. Y luego también la licencia. Una licencia para trabajar en nuestro proyecto. GitHub nos permite elegir entre todas las licencias de software libre que hay para crear un proyecto. Una vez creado nuestro proyecto, pues he puesto capturado uno que tenía, y le damos al botoncito verde que pone clone o download y os saldrá un enlace. Ese enlace lo copiáis. Y ahora os vais al ordenador, y este es el programa Source, el que os hablaba antes, y le dais al botón que pone Clone New, y donde Source Path URL le damos al enlace y automáticamente nos detectará y dirá, este es un repositorio Git. Luego le decimos a qué carpeta queremos descargarlo, y luego pues aspectos avanzados como por ejemplo qué rama queremos bajarnos, si queréis por ejemplo la rama master como comenté antes, o si queréis otra, etcétera. Son más detalles avanzados. O bueno, como digo yo, o git clone con la terminal. Diciendo, y bueno, ya sí tendríais el proyecto, pero vamos a calmarnos, todavía no podemos usar Unity. Pero, o sea, ya no podemos decir, ya lo tengo en mi ordenador. No podéis empezar a usar Unity, meter el proyecto de Unity y empezar a desarrollar, porque todavía hay que hacer cositas. Porque Git funciona muy bien con archivos de texto, o sea, y de código, que básicamente es cualquier fichero que se pueda abrir bien con un editor de texto, pero no muy bien con los archivos binarios, que son los archivos que no se pueden abrir con editores de texto y demás. Y Unity trabaja con archivos binarios por narices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cositas para preparar el repositorio aún específicamente para Unity. Lo primero es el git ignore que os he comentado antes. GitHub nos da uno predefinido, pero puede ser que a lo mejor tengamos que usar una forja que no nos den ese fichero hecho y demás. Y ese fichero es muy importante porque es una lista negra de los ficheros que no queremos nunca subir, que se guarden en nuestro historial de versiones instantáneas del proyecto. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un PDF que es una guía del proyecto de cómo hacer una cosa, pero esa guía solamente la vas a usar tú. Y dice, entonces no voy a estar haciendo versiones del proyecto con el PDF una y otra vez. Entonces lo metes en esa guía, en ese ficherito, y le pones el nombre del fichero y dice, dice, así nunca se va a subir. Que eso y si no, pues por ejemplo, ficheros temporales que se crean siempre que creamos una nueva, siempre que trabajamos con Unity, por ejemplo, ficheros temporales, la librería, cuando hacemos una nueva build del proyecto, etcétera. Como comentaba antes, de algunas forjas ya vienen con git ignore, pero en algunos casos tenemos que hacerlo nosotros. Esta página me gusta bastante porque nos puede crear fácilmente ficheros git ignore personalizados. Por ejemplo, a mí me gusta no solamente que venga con los ficheros a ignorar propios de Unity, a mí me gusta que aparezcan, por ejemplo, los ficheros a ignorar de Windows. Que hay muchos ficheros que dan por culo, por ejemplo, no sé si conocéis el thanks.db, que es un fichero que se crea oculto, que se crea en todas las carpetas que hay imágenes. Si no os dais cuenta, lo vais a subir también. Y lo podemos crear a pelo. A pelo escribiendo si sabemos usar expresiones regulares, como he comentado anteriormente en los comandos. Por ejemplo, mira, aquí tenéis un ejemplo de cómo sería. Arriba del todo son las carpetas principales de Unity. Lo que viene entre corchetes es básicamente que le dice que ese nombre de la carpeta va a empezar por L mayúscula. Puede empezar por L mayúscula o L minúscula. Y las barras significa que es una carpeta. ¿Qué es una carpeta?
Luego, lo que os comenté, los asteriscos puntos no sé cuánto, es para decir todos los ficheros de ese tipo. Y bueno, lo que viene conseguido un corchete son comentarios, que eso que no lee Git, simplemente para poner una información de lo que hace cada cosa. ¿Alguna duda? Pues veo algunas caras de... Eso, bueno, pues sigo. Cuidado con las extensiones, porque esto ya me pasó con una amiga y seguramente para gente que no es muy ducha con este tema, hay que tener cuidado porque si trabajáis con las extensiones de los ficheros ocultas, diréis, yo he creado un fichero gitignore y lo he escrito, pero no me funciona. Y es cuidado porque Windows, sobre todo Windows, es muy puñetero y podéis estar creando sin querer un fichero gitignore txt. Y solamente sirven los ficheros que se llaman .gitignore a secas. Por eso es importante no ocultar las extensiones de los archivos. Porque podéis llevar sorpresa de decir, he creado el archivo y en verdad no estaba sirviendo para nada. Recargo, muy importante esto. Y bueno, ya empiezo a hablar de cositas un poco más avanzadas. Lo que estaba comentando Git LFS, de que es en Unity vamos a usar ficheros binarios grandes, o sea, acordaos, ficheros binarios que no se pueden abrir con editores de texto. Por ejemplo, gráficos, modelo 3D, audio, etcétera. Pueden sobrecargar el servidor. ¿Por qué? Porque por cada versión del proyecto lo estamos volviendo a subir. O sea, hombre, si es pequeñito no pasa nada, pero imaginaos 20 megas, más 20 megas, más 20 megas, más 20 megas. Al final, dentro de nada, pues acaba siendo 1 giga, como quien dice. Por eso es importante, pienso que es bastante importante empezar esta tecnología que se llama Git LFS. LFS viene de Large File Storage, o sea, de fichero grande, almacenamiento de fichero grande, que es una extensión de Git que lo que hace es, cuando subimos un fichero, siempre nos va a versionar la última versión del fichero. Rompe un poquito con la mecánica de guardar todas las copias siempre de las modificaciones de los ficheros en Git, pero es por por una buena causa, para no sobrecargar los ficheros. Y para hacerlo funcionar, pues podemos instalar los Git LFS. En algunos programas no hace falta, en SourceTree no hace falta y demás, y hay que hacer un ficherito Git attributes de la misma manera que hay que crear el fichero gitignore. No voy a entrar mucho detalle de cómo crearlo porque es un poquito más enrevesado, pero aquí os pongo el contenido, por ejemplo, de cómo sería. Como podéis ver, tenéis las imágenes, el audio, vídeo, y lo único que le estamos diciendo es que esos tipos de ficheros trabajen con LFS. Que lo podéis ver en Filter, Diff y Merge. Que con eso le estamos diciendo de así va a trabajar con esa extensión, porque si no, Git va a considerarlo que otro fichero más. Y ahora, una vez, ya sí por fin, podemos hacer un commit. Este primer commit es muy importante porque si creamos los ficheros a la vez que subimos el proyecto de Unity, no van a funcionar bien. Siempre es mejor subir primero el gitignore y el Git attributes al repositorio online o remoto que estamos usando, porque si no, puede ser que el gitignore lo subimos, pero como el proyecto de Unity ya se ha subido, no está ignorando los ficheros que debía. Entonces vamos a tener problemas porque vamos a tener que borrar los ficheros, etcétera, o volver a resubir el proyecto, etcétera. Vamos, que es mejor hacerlo de esta manera para evitar futuros problemas posibles. Y bueno, ya una vez hecho esto, ya sí por fin creamos el proyecto de Unity dentro de la carpeta con nuestro repositorio. Y lo primero, bueno, eso, el proyecto de Unity tiene que... por cierto, eso, que sí, también me lo apunté aquí, menos mal. El fichero gitignore tiene que estar dentro de la carpeta anterior a Ase y Project Setting. Los que no toquéis Unity por encima a lo mejor no suena, pero para los que toquéis es muy importante, porque si no, el ficherito de gitignore no va a ignorar bien los ficheros. Lo he experimentado varias veces y sí, efectivamente es un fallo de Git, pero se puede arreglar fácilmente haciendo eso.
¿Lo ves? Aquí podéis ver mi repositorio. Las carpetitas más transparentes significa que son carpetas ocultas, porque yo lo tengo puesto para que se vea el todo, y también las extensiones de los ficheros. Como podéis ver, tengo un Git ignore, no tiene extensión, no es txt, y un Git attributes. Y la carpeta Git que veis ahí es la carpeta que nos guarda todos los cambios que estamos haciendo. Y demás. Sí, y veis que está en la Git ignore, está donde está assets y project setting, antes de assets y project setting. Pues bueno, abrimos la carpeta, digo, en el proyecto de Unity, y lo primero que tenemos que hacer es darle a Edit, Project Settings, Editor, y elegir Version Control, Visible Metafiles, porque si no, si los ficheros son ocultos, Git no puede trabajar con ellos. Y si hay Asset Serialization, pues elegimos Force Text, porque ya como he comentado, Git trabaja mejor con ficheros de texto que con ficheros binarios, porque por defecto Unity trabaja con los ficheros, con estos ficheros de forma binaria. Y bueno, listo para hacer el commit y el push para subirlo al repositorio de la página web. Otro último detalle a tener en cuenta, ya de manera más opcional dependiendo de cómo lo veáis. Pues, por ejemplo, Unity Smart Merge. Git hemos visto que puede ser bastante bueno, pero no es tan eficaz en algunos casos, como en Unity. Pues, como veis, pues con las escenas y prefix casi siempre puede funcionar, pero algunas veces no. De hecho, ya existen memes sobre eso. Por eso Unity ha creado una herramienta oficial llamada Smart Merge, que nos permite combinar esos ficheros que son binarios y demás en estos casos. No voy a entrar en detalle, aquí tenéis el enlace de la guía oficial para instalarlo porque es un poquito enrevesado y demás, pero yo considero que debería hacerlo cualquier persona que quiera trabajar en Unity y Git en condiciones. Y luego Cloud Build, que es básicamente un servicio muy sencillito, también oficial, que es, nosotros le pasamos el enlace de repositorio, el que os enseñé al principio, de GitHub. Si se lo pasáis, nos crea versiones para instalar del proyecto, o sea, builds del proyecto para jugar y demás, y el list es para pasárselo a la gente. Eso es bueno, por ejemplo, para, no sé, para mandarle una beta a algún beta tester o a algunos jugadores para que lo prueben, etcétera. Es bastante útil en ese sentido, porque si no, de otra manera tenéis que pasarle todo el proyecto, tenéis que pasarle el instalable a mano, etcétera. Con esto es mucho más cómodo. Y ya por fin, basta de calmarnos, ya podemos portarnos más y hacer virguerías, que no va a pasar nada, tranquilo, tete. Y eso, pues poco más, y gracias por haber escuchado la presentación. Sé que ha sido un poco técnica, pero al menos espero que se haya quedado algo. Eso. Y un segundito antes de terminar, pues quería hablaros de FENDEPS, que es una asociación de desarrollo de videojuegos enfocada a mujeres y personas de género no binario, por si hay alguien que esté interesada también en participar, que estamos siempre buscando nuevas mujeres que quieran meterse. Y aquí tenéis la página web para que ahí podéis contactar con ella, y el Twitter y demás, que tenemos un canal de Slack que siempre está lleno de cosas, imposible de leer de la cantidad de cosas que hay, y siempre está bien conocer más gente. Eso. Y ya está.